Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, quisiera empezar conociendo su opinión sobre esta última denuncia de otro presunto caso de corrupción del gobierno anterior, que es lo que acabo de mencionar, el denominado arroz verde. Bueno, la denuncia es bastante grave, es bastante documentada, es bastante muy detallada, y de alguna manera ya había unos antecedentes o unos indicios. Recordemos que en la famosa conversación que se grabó del Contralor General del Estado y el funcionario de Odebrecht, ahí en los apartamentos de las Torres Verdes de Quito, en algún momento se habla de que se está recogiendo dinero para la campaña electoral. Pero el país no le puso mucha atención, eran otros momentos, pero ya había realmente ahí indicios claros de que, igual que ha sucedido en otras partes de América Latina, las revelaciones que se han hecho hoy con respecto a este caso son muy similares, no son muy diferentes de las que han sucedido en el Perú, en Panamá, en Brasil, en otras partes, donde la consecuencia ha sido que los jefes de Estado, Martinelli, Toledo, etcétera, están detenidos, están con orden de prisión, están perseguidos. Es decir, este es un patrón de comportamiento no solamente de Odebrecht, sino de otras empresas contratistas del Estado que sifonean dinero al gobierno en turno a cambio, obviamente, de favores. Bueno, según el periodista Fernando Villavicencio, que es uno de los que realizó esta investigación a través del portal La Fuente, junto con Cristian Turista de Mil Hojas, él decía que incluso la Fiscalía tenía esta información desde el 2017. ¿Cómo se explica entonces que 2 años atrás, teniendo esta información, se haya esperado a que se haga un escándalo a partir de que se filtra esta grabación, como usted lo ha mencionado, para después incluso de 1 año recién entrar a investigar el caso de estos aportes de compañías extranjeras para financiamiento de campaña? Bueno, es probable que haya que especular, ¿no? Es probable que el peso del correísmo en la burocracia seguía y sigue presente. Y este es uno de los factores que realmente han gravitado para que se demoren estas investigaciones. Es evidente que hay un cordón umbilical entre 10 años de dictadura, como lo he dicho antes, no pueden borrarse de pronto. Y seguramente hay enquistados en algunos sectores del poder estatal, gente todavía con compromisos, vínculos, cercanías ideológicas y quién sabe qué otras cosas con el antiguo régimen, lo que hace difícil esta labor de investigación. Pero me preocupa escuchar ese análisis porque entonces ¿cuánto se podría realmente avanzar dentro de un caso como este, considerando que desde su punto de vista podría haber todavía vestigios de ese correísmo enquistado, lo que dificultaría avanzar incluso hoy por hoy en poder dilucidar un caso de presunta corrupción como este? En la medida en que los medios de comunicación y gente como Villavicencio y Zurita y en general sigan presionando y hayan personas, hayan funcionarios como la doctora Salazar, que hay que subrayar eso, muy importante, haya una corte constitucional ya diferente, hayan unos líderes sobre la marcha de las importantes instituciones del Estado que no tengan estos compromisos y que tengan un compromiso con respecto a la ley y a la Constitución. Yo creo que podemos los ecuatorianos comenzar a pensar que es probable y que más bien es posible y probable que finalmente se esclarezcan lo que sucedió en una década de corrupción. Ahora, según lo que se denuncia a través de ese trabajo periodístico y que ya es de conocimiento, estas compañías daban un aporte para financiar la campaña y a cambio han recibido contratos de obras grandes acá en el país durante ese periodo, el periodo anterior de gobierno. Pero revisando en algunos casos, fue mayor esa inversión que hicieron quizás como aporte a la campaña que lo que recibieron como monto de un contrato. ¿Cómo se entiende ahí entonces cuál era el mecanismo de ese negocio? Porque más fue lo que desembolsaron que lo que terminaron recibiendo. Ahí pueden haber muchas hipótesis. La una es que probablemente se pensaba obtener beneficios más adelante. Es decir, por eso considerando que era un gobierno que se iba a extender en el tiempo. Claro, la inversión se hace para eso, no es realmente un toma y daca, no es una compra-venta. Por eso se habla de invertir, es para invierto ahora esto y en el largo plazo voy a tener ciertos réditos. Esta es una práctica de corrupción muy grave para el país, muy grave. Yo creo que el desnudar esta relación simbiótica entre
estos contratistas y la forma como se fueron financiando. Porque recordemos que en general sería muy ingenuo pensar que estos dineros todos fueron invertidos en una campaña electoral, digamos, fueron gastados en campañas electorales. Una gran suma, una gran parte de la suma quedaron en los bolsillos de estos señores, ¿no? ¿Pero es netamente ilegal o es básicamente inmoral? Bueno, hay una violación a la ley electoral. Eso ya es definitivo. Sí, yo creo que en ese aspecto ya hablaba claro. incluso Enrique Pico. Y luego el hecho de la relación del contratista con... Sí, no seamos tan ingenuos pensar. Estamos en América Latina, estamos en el Ecuador, nadie da un dinero, unos aportes semejantes cifras, siendo contratista del Estado, a cambio de nada, digamos. Entonces aquí realmente lo que hay es un acto típico de corrupción, que esto se ve en América Latina, se ha visto en Ecuador, en otras partes y también en los países desarrollados. Así que aquí no hay realmente un caso complicado. Desde el punto de vista jurídico, penal, no hay una cosa difícil de desentrañar dónde está la responsabilidad penal, que hay que dar un ejemplo, que sea una sanción de ejemplo para que esto no vuelva a ocurrir. Porque si no entramos de frente y de lleno a hacer una limpieza y aplicar con todo el rigor a la ley, entonces esto se va a volver a repetir y vamos a tener otra vez nuevos aportes supuestamente a campañas, o vaya usted a saber qué otra cosa, a cambio de tener contratos con el Estado. Pero ¿hasta qué punto se puede aplicar todo ese rigor de la ley si partimos de ejemplos de lo que se ha venido dando al momento de destapar estos presuntos actos de corrupción? Se da la investigación, se señalan culpables, pero hay muchos de los que están vinculados que quizás antes de que se abra la investigación ya están fuera del país. Sí. Entonces nos pasamos señalando, estableciendo responsabilidades, pero en la práctica ya, o sea, en realidad no hay esa práctica rigurosa de la ley o de esa sanción o castigo que deben merecer. Es verdad, pero también es verdad que ya hay detenidos en el Ecuador. Hay un vicepresidente que está en la cárcel. Hay hoy en día una asesora del presidente de la República y ex magistrada de la Corte Constitucional, uno de los cargos más altos en el Estado, que está detenida por investigación. Hay personas que están prófugas, bueno, pero es verdad. Los detenidos son pocos versus la cantidad de señalados. Claro, que hay. Es verdad que eso, ya le digo, es muy difícil. Un país que ha estado, esto tampoco hay que reconocer que no es nuevo, digamos, un país que ha estado en manos de una élite política con una facilidad y una tendencia a la corrupción gigantesca, que se agravó en la última década. No es que no había antes. Esto se agravó por la bonanza petrolera, por la cantidad de dinero, por el autoritarismo con el que se vivió. Obviamente se agravó mucho, pero es claro que todavía hay un largo camino por recorrer, pero hay que comenzar por algo. Y yo creo que este es un buen comienzo. Hay que darle un apoyo a las autoridades que han tenido la valentía de abrir este caso y otros casos, porque no debemos olvidar que hay otras denuncias muy graves. El caso de Coca-Cola Sinclair, que ahora también se lo ha popularizado con este nombre de INA Papers, pero eso es muy grave también. Y tiene que esclarecerse cuál es el rol de inclusive en este otro escándalo, llamémoslo así, de Arroz Verde, otra vez sale a relucir la famosa compañía que construyó la hidroeléctrica, ¿no? La Sino Hidro. Entonces, ahí está otra vez las conexiones de actos de corrupción realmente imperdonables. Ahora, ¿cuánto aporta o cuánto obstruye nuestra legislación, ese sistema judicial también en casos como estos? Considerando lo que usted me decía incluso hace unos minutos, usted establecía una comparación de lo que ha sucedido en otros países de América Latina, donde hay una práctica similar a lo que se está evidenciando habría sucedido acá en el Ecuador, con la diferencia de que allá vemos hasta primeros mandatarios que han sido detenidos. Entonces, ahí decía yo, hay mucho que hacer ahí. Es verdad, en otras partes hay una determinación, la Fiscalía está organizada, estructurada, enfocada realmente a ciertos aspectos de los posibles delitos, ¿no? O sea, hay equipos dedicados solamente al tema anticorrupción, otros dedicados exclusivamente al tema Odebrecht. Es tan grande el caso Odebrecht que se han formado brigadas, digamos así, de fiscales, de especialistas. El Ecuador tiene que hacer una apuesta a invertir más dinero en los recursos públicos, en fortalecer a la Fiscalía, en fortalecer
al sistema judicial, en darle una independencia. Lamentablemente ya sabemos que eso es difícil, que la clase política no perdona o siempre quiere tener al factor judicial bajo su control. Lamentablemente esta es una práctica que se viene desde hace décadas, pero en algún momento esto tiene que cambiar y yo creo que la presión ciudadana es la protagonista en estos eventos. ¿Hubo en el país una estructura quizás organizada desde el poder con todo lo que se ha venido denunciando para cometer este tipo de delitos? Es evidente que así fue. Si usted hace las fichas claves, la Contraloría, la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Fiscalización del Congreso, la Corte Constitucional, que era crítica también, había evidentemente una especie de organización, ¿verdad?, en la que las teclas del poder proporcionaban la suficiente garantía a estas personas para que puedan hacer todos estos atracos, ¿verdad? Y decir, no creo que vengan ahora a decirnos que la excusa de siempre, yo no sabía nada, yo no era mi ámbito de competencia, o la famosa tesis esta de que mi cuenta corriente a mi nombre está limpia, revísela. Por favor, eso ya hoy en día en el derecho penal, eso es absurdo, venir a pensar que porque no hay la fotografía de la persona con la maleta entregándole al funcionario público, entonces no hay la prueba, digamos. Eso está bien para una caricatura, pero evidentemente hay que empujar este caso, hay que darle el respaldo a la Fiscalía y hay que exigir, ¿no? Porque tampoco vamos a bajar la guardia a los ecuatorianos simplemente a base del escándalo, ¿verdad? Ahora, pero quizás el problema está en que pasa una semana y tenemos un tema nuevo, entonces eso comienza a distraer o a que restar la atención del caso anterior, porque es un caso tras otro. Es verdad, ha sido son 10 años de prácticamente de haber asaltado de una manera impresionante, de haber violado todas las normas, de las normas éticas y legales, que parecería como que el país se está volviendo loco realmente de ver que cada día saltan y más y más. Pero no debemos distraernos, debemos concentrarnos realmente. Y yo creo que en eso los medios de comunicación, por eso se explica ahora la persecución a la prensa, ¿verdad? Es evidentemente que no había para Correa otro enemigo realmente que la prensa independiente. Y eso hay que recordarlo y los medios tienen ahora sí un compromiso de seguir presionando a las autoridades para que cumplan con la ley, porque no se les pide otra cosa que cumplan con la ley. O sea que, analizando su respuesta, podría intuir que parte de esa estructura que usted dice ha existido en el gobierno anterior para poder cometer estos delitos fue también el coartar la libertad de expresión en su momento. Era una de las cosas más importantes que se planteó Correa desde el primer día, porque de lo contrario él sabía que aquí había una expresión, un canal, un cauce democrático por el cual la ciudadanía podía expresar y hacer notar las deficiencias de su gobierno, ¿no? Los ojos están puestos en la investigación que se realiza ahora sobre este nuevo presunto caso de corrupción, Arroz Verde 502, un país que está expectante de ver cuáles son los resultados. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación.